Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Vigilias, día viernes. De 21 a 24 horas desde los hogares. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Vigilias, día viernes. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. Te esperamos. Ayuno congregacional. El que en la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, mayo, junio y julio. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. La Iglesia Jesús es mi Salvador, junto al Ministerio Poder de la Oración, toman los próximos 3 meses, mayo, junio y julio, para honrar la presencia de Dios como lo hizo Obed-Edom. Unite a este propósito de honra y verás como tu vida y toda tu casa serán transformados, así como ocurrió con Obed-Edom y toda su casa. La presencia de Dios marcará un antes y un después en tu vida. Te esperamos. Quizás por mi mal observar
puerta, Jesús, dame la puerta, Señor, dame la puerta para seguir, dame la puerta, Jesús, dame la puerta, Señor, dame la puerta para seguir, dame la puerta, Jesús, dame la puerta, Señor, dame la puerta para seguir. Sí, en el libro de Romanos, capítulo 1, ayer el versículo 14, dice, hablando de la predicación del Evangelio, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y hoy en el versículo 15, dice, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y bueno, esta declaración que le hacía en la carta, le estaba diciendo con esta palabra, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Lo que les estaba diciendo con esto, le decía, no tengo temor, no tengo miedo, porque las culturas de estos lugares, Roma era el centro del paganismo y la idolatría. Llegar a Roma era saber de que iba a ser perseguido. Llegar a Roma era un conocimiento que él tenía que allí en ese lugar iba a ser perseguido como la iglesia del Señor Jesús fue perseguida allí, porque era un centro, había unos cuantos centros paganos que la cultura era hostil, tenían hostilidad contra la palabra de Dios. En Corinto, en Éfeso, en Damasco, en Atenas, allí fue muy golpeado, allí fue perseguido, allí fue apedreado en distintos lugares, porque justamente ese era el problema, esa era la situación. Entonces él le estaba declarando, porque a lo mejor ellos pensaban, los de Roma, que Pablo el apóstol tendría miedo de ir ahí, o evitaría el ser perseguido, o evitaría esa situación. Sin embargo, la declaración que era deudor a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, y dice, así que en cuanto a mí, esto es algo maravilloso, porque él estaba diciendo, miren, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esto era una gran declaración y confirmación de fe en cuanto a que él no iba a vivir por las circunstancias, él iba a vivir por el saber de que Dios tiene el control de todo en todo lugar, que aunque parezca más lleno de hostilidad de ese centro pagano, idolátrico, él también estaba dispuesto a ir a predicar a ese lugar, a predicarles el Evangelio. Significaba el que todo el paganismo y toda la idolatría estuviese en contra y no recibiese la palabra y lo persiguieran y trataran de llevarlo a la cárcel, y como hicieron cuando él llegó a Roma, fue echado a la cárcel, justamente. Por eso es tan importante de que nuestra predicación del Evangelio, cuando las circunstancias no son favorables, y miren, escuchen bien esta palabra tiene que calar hondo en nuestro corazón, esta palabra del ejemplo de coraje
que había en el apóstol Pablo tiene que llegar a ser parte de nuestra vida. La predicación del Evangelio va a traer momentos desfavorables, va a traer donde nuestra fe está puesta en crisis. Cuando nuestra fe entra en crisis, nosotros debemos saber de que es importante tener la sabiduría de que Dios tiene el control, de que Dios nos va a guardar, de que Dios hace y permite que se haga como Él quiere. Y siempre va a ser que la prueba no es para llevarnos para abajo, sino para arriba. Como dice el libro de Santiago, gozaos cuando os halléis diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Si Dios permite, esto es lo que sabía el apóstol Pablo. ¿Qué sabía? Sabía que él estaba determinado a aceptar todo lo que el Señor permitiera, porque eso le iba a hacer bien. Eso le iba a ser para bendición y riqueza espiritual en su vida. Él no estaba determinado a las circunstancias o a las situaciones o a las culturas, que en este caso la hostilidad de las culturas de estos centros paganos era contrario al Evangelio. Pero él justamente elegía esos lugares, elegía esos centros para ir a predicarles el Evangelio. ¡Qué tremendo! Este ejemplo es de parte de un padre ministerial que estaba diciéndole a sus hijos ministeriales y a todos, ¿no? Porque él no iba a ir a predicarles solo a ellos, sino también allí en Roma. Les estaba diciendo, ustedes que están perseguidos, ustedes que están allí. Y bueno, yo cuando fui a Cuba entendí que los varones y mujeres que predican el Evangelio en aquella nación son valientes, están llenos de coraje, están confiando en el Señor, porque es permanente la hostilidad contra la iglesia del Señor, es permanente la hostilidad contra el Evangelio de Jesucristo. Entonces yo me di cuenta, mientras estábamos en la reunión, estaba toda la policía rodeando donde estábamos en la reunión, como para acechar de que no hiciéramos la reunión. Entonces uno se da cuenta que el apóstol Pablo les estaba declarando, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahí está la declaración de coraje, el ejemplo de saber que Dios tiene el control. Miren, cuando nuestra fe entra en crisis, porque el lugar o la situación o la circunstancia no es favorable, nosotros tenemos que aprender del Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando sus discípulos le dijeron, aumentanos la fe, el Señor les contestó que si tuviere fe como un granito de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, diréis a este monte, pásate y échate a la mar, y como creyeres, así será hecho. Así que estaba diciéndole, no hay más fe o menos fe, sino que la fe es que está o no está. Entonces, cuando entra en crisis nuestra fe por las circunstancias, por lo desfavorable, por lo que sea difícil, entonces es que nuestra fe está o no está. Si tuviera fe como una semilla de mostaza, y esta es la más pequeña, pero estaba. Si está esa fe, si está esa confianza en Dios, si está puesta en el Señor, eso va a suceder bajo el control del poder de Dios en todas las situaciones. Lo malo que cuando entramos en crisis de la fe, por las circunstancias desfavorables, por la persecución, por lo difícil que sea la situación, entonces si deja de estar, eso no va a ocurrir. Pero si está, y es tan pequeña, no importa lo insignificante o pequeña, pero basta que esté. Si tu fe sigue estando,
todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree, y el apóstol Pablo sabía que Dios tiene el control de todo, que no son las circunstancias lo que lo van a agobiar, que no son los problemas, que no son los hombres, que él no tenía temor al hombre, sino que él sabía que el control de todas las cosas la tiene Dios. Y la predicación del Evangelio es por fe y para fe. Si no tenemos fe, no podemos predicar el Evangelio. La fe tiene que estar, y si en circunstancias adversas tu fe deja de estar, no vas a poder entender el plan de Dios, ni vas a poder hacer la obra gloriosa del Señor. El Señor tiene todo bajo control. El Señor, no hay nada que esté fuera, ni un cabello cae de nuestra cabeza a tierra sin la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sabía Pablo? Eso, que el control lo tiene Dios sobre toda circunstancia, sobre toda persecución, sobre toda hostilidad, sobre todo centro pagano, lo tiene el Señor. Y el Señor nos va a edificar conforme a la fe que hay, porque el Evangelio son buenas noticias de salvación. Y por más que hubiera oposición y hostilidad y persecución, él estaba dispuesto a ir a ellos. Él estaba dispuesto a predicar el Evangelio en Roma. Él estaba dispuesto allí en el centro, la capital era en ese momento de los centros paganos e idolátricos. Era el lugar más hostil para predicar el Evangelio, pero él estaba determinado a ir. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esto es muy importante tenerlo bien presente en nuestro corazón. Cuando entra en crisis nuestra fe, si deja de estar, no vamos a ver ningún poder de Dios. Pero si nosotros no tenemos temor, no tenemos miedo, no tenemos terror, el Evangelio va a ser predicado y la gloria del Señor va a ser vista, y vas a tener un ejemplo de vida para los demás, porque el cobarde nunca hace historia, pero nunca nadie se arrepiente de ser valiente. Y si había alguna particularidad, alguna característica maravillosa en la vida del apóstol Pablo, que él tenía el coraje de predicar el Evangelio, que él nunca fue cobarde, que él nunca tuvo miedo, que él nunca tuvo terror, que él sabía que Dios tiene el control. Y nunca dejó de tener fe, nunca. Siempre estuvo allí tomado de la mano del Señor. El Evangelio son buenas noticias de salvación. ¿Y cómo? Si al que tiene el poder para llevar salvación a otros, ¿por qué no se salvaría él? Ahí está determinado que el poder es de Dios, que él sabía que el poder es de Dios. Allí en 1 de Corintios 9, él lo hizo en todo lugar. Corinto también era un lugar en donde tenía su hostilidad contra el Evangelio. Sin embargo, 1 de Corintios 9, allí habla, ¿no es cierto?, donde podemos entender que la osadía, el amor, la fe que tenía en la predicación del Evangelio, bueno, esto es maravilloso. Yo estoy impactado realmente porque empiezo a entender tantas cosas que nos hace falta saber para que nuestros antepasados en la fe lo que enfrentaron, y Dios estuvo con ellos y los guardó y los cuidó y los protegió y los bendijo, y hoy son gran ejemplo para nuestras vidas. El apóstol Pablo, un padre ministerial, y con esta palabra, estos libros que estamos leyendo, tienen algo muy particular, muy especial para todo el ministerio, porque nosotros somos una iglesia de paternidad, donde hay un diseño de paternidad, y el apóstol Pablo había tomado este diseño de paternidad para poner el ejemplo suyo en todas las congregaciones. Esto no es una cosa que nosotros estamos tratando de adaptar la palabra a lo que nosotros hacemos, no, esto es así como nosotros lo hemos recibido. Pablo era un padre ministerial. Hay muchos, pero yo os engendré en Cristo, yo soy vuestro padre.
Mire lo que le decía. Ahora, en el versículo 16 del primer libro de Corintios, capítulo 9, dice así: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Mire, lo tenía bien claro. Él estaba en un centro también pagano en los Corintios, sin embargo, él tenía, dice, impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Mire, qué tremendo, porque ahí el miedo, la persecución, el rechazo, ¿no es cierto?, la contrariedad de que se predicara el Evangelio, rápidamente salía un tumulto, rápidamente salía gente que lo confrontaba y que lo llevaban a las autoridades. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea que hay que hacerlo de buena voluntad, no de mala voluntad, porque la comisión nos ha sido encomendada. Él nos comisionó a predicar. Y no nos dijo, acá va a estar bueno, allá prediquen donde esté lindo, prediquen donde le vaya bien, prediquen donde esté favorable, prediquen donde a ustedes les guste. No. La fe tiene que estar. La fe tiene que estar. Dice que, bueno, en una ocasión, una mamá se fue de la iglesia, tenía que hacer una diligencia bien pronta, y entonces le dejó encargado el hijito, el niño, a otra madre que estaba ahí en la iglesia. Cuando hizo su diligencia y volvió, vio que el hijito de la hermana, tenía otro chico también, la hermana, estaba comiendo unas masitas muy ricas, pero el niño de esta otra hermana, que le había sido, que se lo había dejado para cuidado, estaba comiendo unas galletas bien baratas. Entonces, ese acto no pudo controlar su compostura, y allí explotó en una conducta que no es cristiana, no es una conducta de cristiana, sobre que se lo había cuidado y todo. Ahora, cuando miró eso, el gesto y las actitudes fueron contrarias a la otra hermana, contraria totalmente, y agarró al niño como para irse. Entonces la llama la hermana, y le dice, no, vení, ¿qué es lo que te ha molestado? Dice, porque estas masitas que está comiendo mi hijo, yo se las compré a tu hijo, pero como tu hijo me dijo que no le gustaban, que no las quería comer, que no le gustaban, fui y compré otras, y esas sí le gustaron, por eso le di las que no le gustaron a tu hijo, a mi hijo. Y entonces su fe dejó de estar en una crisis, ahí en una circunstancia pequeña, pero entonces miramos nosotros lo que significa el Evangelio. El Evangelio significa que nuestra fe, sea buena o no sea buena la circunstancia que estamos viviendo, tiene que estar nuestra fe, tiene que estar nuestra confianza en Dios. Siempre por algo nos ha dado Dios, y por algo nos deja y nos permite una situación adversa. Porque si todo va a estar bueno, eso no es predicar el Evangelio con amor y con fe. No, tenemos que predicar el Evangelio donde es resistido, donde nuestra fe es puesta a prueba. Y si hay una crisis en nuestra fe, tenemos que saber determinar que nuestra fe siempre tiene que estar. Si está nuestra fe, por más pequeña que sea, pero si está nuestra confianza en Dios, todo es posible para el que cree. Por eso digo, qué impresionante que son las enseñanzas del apóstol Pablo a todas estas congregaciones. Es tremendo lo que uno puede sacar como ejemplo. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es pues mi galardón? Dice, que predicando el Evangelio
presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio, para no abusar de mi derecho. Gratuitamente. Esto habla de que no haya un interés personal en la predicación, no. Es para presentar a Cristo. Eso es. Dice, por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho esclavo, dice, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Mire, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Dice, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, dice, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que, dice, están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Vigilias, día viernes. De 21 a 24 horas desde los hogares. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Vigilias, día viernes. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aedo, 1990, esquina República. Te esperamos. Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. Te esperamos. Ayuno congregacional. Que la vida tenga Cristo, un grito de victoria Todos los martes y jueves, mayo, junio y julio. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. La Iglesia Jesús es mi Salvador, junto al Ministerio Poder de la Oración, toman los próximos 3 meses, mayo, junio y julio, para honrar la presencia de Dios como lo hizo Obed-Edom. Unite a este propósito de honra y verás como tu vida y toda tu casa serán transformados, así como ocurrió con Obed-Edom y toda su casa. La presencia de Dios marcará un antes y un después en tu vida. Te esperamos.
me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exaltará al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Y la 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 la. Bueno, en esta mañana quiero saludar a la audiencia, a mi preciosa audiencia de todos los días, con la paz del Señor. Y cuando digo con la paz del Señor es un saludo que está legalizado en la Biblia. El Señor Jesús, cuando comisionó a sus apóstoles, les dio esta directiva: cuando vayan a una ciudad y lleguen a una casa, digan paz a esta casa. Y dice, si hubiere allí algún hijo de paz, esa paz reposará sobre la casa, pero si no hubiera o no hubiese, volverá a vosotros. Entonces a veces uno piensa que somos transmisores de paz, tenemos paz como para transmitir, para delegar a otros, o ya nos hemos olvidado de ese saludo, o lo decimos por ya digamos memorizado, sin contemplar cuánto implica, qué es lo que estamos haciendo o diciendo o anhelando cuando decimos paz. Es una palabra que debiéramos en esta mañana tal vez considerarla, ¿verdad? Porque cuánto necesitamos de paz en estos días, de tanto frenesí en la sociedad, de tantas noticias conmovedoras, noticias que nos quitan la paz, noticias que nos mortifican, noticias que nos inquietan, que nos sacan del cabal. ¿Y qué quiero decir cabal? Bueno, cabal es estar, digamos, en cada cosa en su debido lugar, en cada punto sobre cada i. Y la paz es eso, es una armonía total, es las cosas en su lugar, puede ser una gran armonía y una tranquilidad o comodidad a manera de no sufrir sobresaltos. Es un estado sobrado de calma, como que todo está bien, que todo está en su debido lugar, que no hay inquietud, o sea, que no hay cosas por las cuales preocuparse, en cierta medida se entiende, ¿no? Porque puede haber cosas que pueden generar la falta de paz, pero nada en este mundo nos debe alterar la paz que nos da nuestro Dios. Es una paz que viene del corazón de Dios, que viene de la naturaleza de Dios, que viene de la esencia de Dios. Por eso Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, y no la doy como el mundo la da. Es decir, que Él marca una diferencia entre la paz que da el mundo y la paz que da Él. Yo pregunto, ¿la paz está fuera nuestro o está dentro nuestro? ¿Dónde descansamos? ¿Dónde descansa nuestra esperanza acerca de la paz? ¿Qué es lo que nos da paz? ¿Lo que está afuera, lo que está por venir? Porque a veces se escucha uno y dice, lo mejor está por venir. La pregunta es, ¿está por venir la paz o ya está dentro tuyo depositado? ¿Está operando esa paz o en estos días, con todas las noticias que hay, la paz se te ha, por decir, perturbado? Vamos a escuchar un tema. Ocupándote de mí,
chica y su confianza está puesta en un Dios interno, como que es la causa de su adoración es ese Dios que lo lleva adentro. Me preguntan esta mañana, pensemos juntos, ¿dónde está cifrada o basada o respaldada o apoyada tu fe, tu esperanza, tu paz? Porque hablé yo de la paz. ¿Es adentro tuyo o es afuera? Si adentro todavía no está la paz, esa paz perfecta, esa paz que viene de parte de Dios, bueno, vamos en esta mañana a tratar de ayudar, de cimentar esa paz, de darle cimientos, de darle firmeza, de darle solidez, de darle consistencia. Y nuestra paz debe estar apoyada o, por decir así, sembrada en nuestro corazón a través de la palabra, que la palabra es la notificación de Dios, es el hablar de Dios, es el carácter de Dios, es el llamado de atención de parte de Dios. Claro, a nosotros se nos dificulta un poco porque no olvidemos que nosotros estamos creyendo en un Dios que no se ve, que estamos oyendo a un Dios que tenemos la palabra, pero no lo vemos físicamente, y como todos los días vivimos en un mundo físico, donde nos rodean los problemas, donde las dificultades tocan el timbre de nuestra casa, donde cuando viene el cartero o el que trae las noticias, generalmente son noticias malas, entonces estamos tan acostumbrados a tener el contacto con el mundo externo que nos olvidamos del interno, pero Dios se ha metido dentro nuestro e incluso más a través de su palabra nos dice, mira que tú eres mi templo en el cual yo habito. O sea, Dios no está tan lejos nuestro, está más cerca de lo que queremos, está adentro, se ha metido hacia adentro. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo, le hemos abierto las puertas. Allí en Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Es educado, él es ético, él tiene, por decir así, un comportamiento de mucha fineza, de mucha altura, y de mucha solidez. Y él dice, yo estoy a la puerta y llamo, y el que abriere yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y es lo que ha hecho Jesús. Él no entra a la fuerza. Yo siempre digo que Dios podría utilizar la fuerza si quisiera, porque Él es Dios, Él es hacedor, Él es dueño de todo, es eterno, tiene todas las armas a su favor y todas las legalidades, pero sin embargo Él nos da ejemplo de comportamiento y de conducta. Y ha entrado a nuestras vidas y se queda allí adentro. Dice la Escritura, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es decir, que no tiene que venir nadie de afuera a indicarnos. Nosotros tenemos un guía dentro nuestro que es el Espíritu Santo. Ciertamente está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Jesús en cierto momento dijo, yo rogaré al Padre y Él enviará al Consolador, el cual estará en vosotros y con vosotros. Y eso es lo que ha pasado. Esto está en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 20, que dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y después sigue en el versículo 25, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. O sea que Él aclara, Juan, el escritor, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Escuche, está dentro suyo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado, permaneced en esa enseñanza, en esa revelación, porque Dios ha puesto el Espíritu Santo adentro nuestro, dice, para revelarnos todas las cosas, para recordarnos y también para consolarnos. Es decir, que es una ayuda inalterable, una ayuda insustituible. Si nos faltaría el Espíritu Santo, nos faltaría la brújula, ¿verdad? Es como estar en el campo y no saber hacia dónde tomar. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, o sea, permanezcamos en Él, no cambiemos por las circunstancias foráneas. Tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Pero en especial manera dice, y sabéis que Él es justo, y dice, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Yo te digo en esta mañana, guarda la paz. Jesucristo dijo,
os doy la paz no como el mundo la da. El mundo, por decir, negocia con la paz, condiciona la paz, y nosotros no podemos tener una total confianza en una paz que puede generar en el hombre, que puede nacer el hombre, que puede ser prometida por el hombre, porque el hombre falla, el hombre es finito, Dios es infinito, Él es finito. El hombre no puede garantizar por sí mismo, es decir, que él no puede dar la seguridad que da Dios, ¿verdad? Pero nosotros no estamos creyendo a hombre, ni estamos confirmando o afirmando nuestra fe o nuestra paz o nuestra esperanza en hombre, sino en el Dios que adoramos. Esta chica recién decía, hacedor de milagros, que abre caminos en el mar y estanques en los desiertos. Es un Dios que hace maravillas, que hace milagros, y ese es el Dios que hemos creído. Pero ¿por qué yo les hablo de esto? Porque en estos días estamos pasando momentos bastante difíciles, estamos en un mundo muy caótico, y me quisiera leer unos versículos en el capítulo 24 de Mateo, que dice lo siguiente: cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea, digamos, pasaron por allí, y Jesús comentó eso: de cierto os digo, ¿ves esto? Dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y siguió caminando, o sea, porque el templo estaba más o menos a 6-7 cuadras del monte de los olivos. Y el versículo 3 del capítulo 24 de Mateo dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Parecería que estuviésemos tan cercanos a esta pregunta, ¿verdad? Porque los discípulos en aquel tiempo, estamos hablando de 2000 años atrás, estaban ya preocupados de cuál sería la señal de su venida, y le estaban preguntando porque, claro, ellos no se les había revelado cuánto tiempo demoraría en cumplirse lo que Jesús durante esos 3 años les venía anunciando y les venía predicando y profetizando. Y dice la Escritura, capítulo 24 de Mateo, versículo 4: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras, y acá viene el lío, y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, ¿verdad? Que eso trae turbación, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, el que mantenga la paz, el que tenga la paz en su interior, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Escuche. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no lo salgáis; mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente, y hasta acá voy a leer,
y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Tremenda declaración de Jesucristo. Podría seguir leyendo, porque el capítulo 24 es muy extenso, creo que tiene 51 versículos. Pero esto, dice, vendrán algunos que harán maravillas, harán milagros. Si fuera posible, dice, aún engañarán a los escogidos. Fíjese qué mundo delicado que estamos. Y entonces la pregunta es, ¿esto es para ponerse nerviosos, para inquietarse, o nosotros tenemos alguna fuente de seguridad y de confianza que eso no nos debe perturbar? Si tenemos toda la palabra que nos da perfecta paz, sabemos en quién hemos creído, tenemos confianza en Él, aunque no se vea, aunque no le toquemos, sabemos que Él está dentro nuestro. Refugiémonos en su palabra, en sus promesas, mantengámonos firmes en la paz que nos da su palabra. Dice, dijo Jesús, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. O sea, las perturbaciones externas no deben sacudir al creyente, no deben motivarlo negativamente, no debe traerle lágrimas, ni tristezas, ni angustias, ni soledades, porque no estamos solos. Estamos, como leí recién yo en la primera epístola de Juan, con un consolador interno que es el Espíritu Santo. Dice, yo rogaré al Padre para que os envíe el Consolador, no os dejaré huérfanos. O sea que nos va a paternizar a través del Espíritu Santo, nos va a alimentar a través del Espíritu Santo desde adentro nuestro, porque somos su templo y Él es nuestro Señor. Él está señoreando si le permitimos, si le buscamos, si le adoramos, si le creemos, si le seguimos, si practicamos su palabra, que eso también tiene mucho que ver. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. No hagamos las cosas porque nos parece o porque no lo hemos entendido o porque queremos cambiar a nuestra forma. No es así. La fe no debe estar fundamentada en nosotros, sino en Dios. Nuestra confianza está en Él. Él es, por eso dice, buscadme mientras que puedo ser hallado. Buscadme mientras que estoy cercano. Dice, aunque estés en cadena de prisionero, clama a mí y yo te responderé. No es que nosotros vayamos a motivarnos de nuestras fuerzas o valernos de nuestras fuerzas. Nuestra confianza está en aquel que motivó en David la inspiración del Salmo 91, ¿verdad? El Salmo 91 dice verdades muy importantes para nosotros y a veces deberíamos nosotros recordar todo lo que dice el Salmo 91. Incluso más el salmista allí habla de dos maneras. Él dice, el que habita al abrigo del Altísimo, se está hablando generalmente, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, o sea, general, quien sea, hombre, mujer, siervo o no siervo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, Dios mío en quien confiaré. Y después él cambia la versión, dice, Él te librará. O sea, él está hablando de sí en principio, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Hablando acerca de sí, de su fe, de su confianza en Dios, pero en el versículo 3 del Salmo 91 él cambia y dice, Él te librará, te aconseja a ti y a mí, y a todos aquellos que hemos confiado a Dios, inspirados ciertamente por el Espíritu Santo de Dios, un hombre usado por el Espíritu Santo de Dios, dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Entonces, en estos días tan difíciles que estamos viviendo, con noticias tan trascendentes, tan negativas, tan enfermizas, tan que dolientes, que nos lastiman, que nos hieren, que nos hieren interiormente. Bueno, busquemos nuestra esperanza y nuestra salud y nuestra fuerza, nuestro dominio, nuestro señorío en el Dios que hace todas las cosas, en el Dios creador y sustentador, en el Dios eterno, el que no se conmueve por nada, y incluso más, la Escritura dice que Él comenta, dice que Él se ríe de lo por venir, porque Él tiene todas las soluciones a su alcance. Él tiene la paz, Él es el autor de la paz, Él es el transmisor de la paz. Él no tiene por qué inquietarse ni ponerse miedoso, porque Él no tiene falta de nada, ni tiene que confiar en nadie. Él confía en sí mismo, pero Él nos ha transmitido, nos ha transferido por su palabra y por su Espíritu y por su Hijo Jesucristo esa confianza y esa
paz, y esa paz no debe ser alterada, no debe ser manoseada por ninguna situación externa, ni tampoco interna, porque nuestro interior está dominado por el Espíritu Santo de Dios. Y usted sabe que la Escritura nos dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es benignidad, es mansedumbre, es templanza y fe. Son los atributos que provienen de Dios. Nuestra paz son los atributos de Dios. No estamos confiando en una cosa, no estamos confiando en el azar, en el 5 de oro o la tómbola, o vaya a saber cuántas cosas hay por allí. Estamos confiando en aquel que sostiene la vida. Dice él en su palabra que él tiene encerrado en el hueco de su mano en los océanos. Escúcheme, qué mano tremenda, ¿verdad? Qué grandeza nuestro Dios. Él creó los vientos y los tiene encerrados en depósitos, dice la Escritura allí en el libro de Job. Y Él también nos tiene a cada uno cercados por su amor, porque Él nos ama, dice, porque de tal manera Dios te ha amado a ti, que ha dado su único Hijo, para que si tú crees en Él, no te pierdas y tengas vida eterna. No fracases en la fe, no fracases en falta de paz. Nuestra paz está en su promesa, porque Él no miente. Él dice, verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces descansemos en Él, conozcámosles más, de una manera más, por decir, más precisa, ¿verdad? Yo te invito que en esta mañana pongas tu confianza en el Señor. Así como nosotros recién estábamos escuchando esta chica, vamos a también a favorecer un poquito nuestra fe con otra hermana que también habla acerca de dónde está su confianza, dónde está su fuerza, ¿verdad? He creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve, yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve. ¿Usted ha creído en este mismo Dios que canta la hermana? Es un Dios que no se toca, que no se ve, pero sí existe. En esta mañana vamos a estar confiando en Él nuestras necesidades. Vamos a pedirle que su paz no abandone nuestro corazón. Señor amado, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a mantener esa paz que nos trajo Jesucristo, esa paz que nos trajo tu palabra y tus promesas, en la cual hemos descansado y seguiremos descansando, y diremos como el salmista: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. En el nombre precioso
Cristo Jesús les bendigo y les saludo con la paz del Señor, esa paz duradera, eterna, que ha venido a través de su Hijo Jesucristo y no saldrá de nuestro corazón. A Él sea toda la gloria, toda la honra, ahora y por siempre. Amén, amén y amén. Será hasta el día lunes, Dios mediante. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.